Saludos desde Teherán, nuevamente Hispan TV en programación especial a propósito de esta jornada electoral en Irán. Las elecciones de este país se prorrogaron hasta las 23 horas local de este viernes 26 de febrero debido a la alta participación de los electores. La Comisión Electoral ha transmitido al pueblo iraní su felicitación por la participación apasionante, según ellos, en consecuencia con las directrices del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. A media hora del cierre de los colegios electorales y a la espera de los resultados, dedicamos unos minutos al análisis en nuestra programación especial. Para ello contaremos con los analistas internacionales Mahmoud Aid desde Tucumán, en Argentina, también con Juan Luis González Pérez desde Cádiz, España, y en nuestro estudio con Rasul Gudarsi. Saludos, Gudarsi, es un gusto tenerte entre nosotros. Saludos también, Jaime, un saludo especial en ese día tan especial a usted y a todos los televidentes. Y un saludo muy especial también para nuestros analistas en el extranjero, que en breve estaremos dialogando con ellos. Quería preguntarte, Rasul, ¿qué te parece esta extensión de horario? Primero se había dicho que se extenderían hasta las 8 de la noche y la Comisión Electoral ha decidido extender la apertura de los colegios hasta las 11 pasado meridiano de hoy 26 de febrero. Bueno, yo creo que es un ejemplo evidente de la democracia, porque quieren respetar a todo el pueblo, a quien quiera votar. Entonces, porque también son más de 55 millones de personas que están llamados a las urnas, entonces tanta gente hace falta también. A veces es lógico, me parece lógico prolongarlo tantas veces, ¿no? Utilizabas la palabra democracia, sin embargo, diferentes campañas internacionales se han empeñado en decir por diferentes medios de comunicación que no existe tal democracia, que esto no es un ejercicio democrático lo que está sucediendo en Irán. ¿Qué piensas al respecto, Rasul? Bueno, para mí puedo llamar las elecciones en Irán como las más democráticas que existe. ¿Por qué? Hay que estudiar varios factores para decir un sistema democrático. En este caso, en el tema de las elecciones, como vemos, las minorías también tienen sillas, un escaño en el Parlamento. Minorías como los judíos tienen un representante en el Parlamento de Irán, un país islámico. Además, hay que ver también las campañas mediáticas de Occidente contra el país persa. Estas campañas mediáticas también ratifican el sistema democrático de Irán, como que ellos, mediante sus campañas, en sus programas, están diciendo al pueblo iraní que voten a favor de quién. Que tú puedes decir a alguien que tú puedes que votes a favor de uno, de otro, de fulano, esto quiere decir que el pueblo iraní puede decidir. Esto es el ejemplo evidente del sistema, de la naturaleza democrática del sistema iraní. Además tenemos, como sabemos, hay varias listas que se han presentado y se han postulado para las elecciones. Tenemos de ultraderecha hasta ultraizquierda. Entonces el pueblo puede elegir dentro de los partidos que existen y eso muestra evidentemente la democracia. Cuando hablamos de participación, no solamente nos estamos refiriendo a la participación ciudadana ya en los propios colegios electorales de frente a las urnas de votación, sino también a ese proceso previo de inscripción de candidatos a las elecciones, porque debemos recordar que al inicio mencionábamos unos 6.000, aunque ya al cierre de las elecciones llegaron cerca de 4.800 y con una marcada participación también femenina. Voy a aprovechar que tengo dos invitados extranjeros para que me comenten su impresión acerca de este proceso que ha tenido lugar en esta jornada de viernes. Para Juan Luis González Pérez desde Cádiz, España, la primera pregunta: ¿cómo ve usted esta jornada electoral? ¿Qué ha sucedido hoy? ¿Qué comparación pudiéramos hacer en torno a lo que sucede en la región de Medio Oriente? ¿Es igual el escenario electoral en Irán, en otras partes de esta región?
Bueno, evidentemente no. La masiva participación del pueblo iraní en estas elecciones parlamentarias lo que confirma es el apoyo del pueblo a su revolución y la fortaleza de su sistema democrático. Abrir varias horas más los colegios por la alta afluencia no deja de ser un magnífico síntoma del que no muchos países pueden presumir de ello. Y si, como pedías, comparamos un poco con lo que sucede en la región del Golfo, donde esos países que están intentando extender su visión de la democracia, que no es tal, a través de las armas, a través de la guerra, realmente lo que hace es poner en ridículo a esos regímenes absolutamente medievales y absolutamente dictatoriales, y está dando una lección a la región y también al mundo. Como decía antes el compañero, hay una campaña mediática muy fuerte para denostar a Irán y decir que su sistema no es democrático, pero nada más que hay que ver hoy los colegios electorales, nada más que hay que ver las caras de la gente, nada más que hay que ver esas familias votando. Es como se dice en España, hoy es una fiesta de la democracia, y eso no se lo puede negar nadie por más que lo intenten muchos medios de comunicación occidentales. Mahmoud, ahí desde Tucumán, Argentina, su criterio al respecto. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, yo creo que esta nueva elección en la República Islámica de Irán es un ejemplo primero para el pueblo de Irán, para las autoridades de Irán, y un ejemplo para todo el mundo, especialmente yo que estoy viviendo en Occidente, para el mundo occidental. Este mundo occidental que se llena la boca de la palabra democracia, pero en realidad no es una democracia en su plenitud, ya que una persona común y corriente no puede presentar su candidatura a diputado, a senador o a algún escaño más alto como la presidencia de la nación. Acá tienen que pertenecer a algún partido político y pelear una posición dentro de ese partido político. Nosotros vemos que en la democracia islámica, podríamos decir, como ejemplo la República Islámica de Irán, cualquier ciudadano puede presentar su candidatura a ocupar un cargo, ya sea en la Asamblea Legislativa o inclusive en la presidencia. Yo creo que es un ejemplo, una vez más, Irán da un ejemplo de democracia, de participación ciudadana, al haber extendido los comicios hasta las 11 de la noche y quizás un poquito más. Acá en Occidente son hasta las 6 de la tarde y quizás hasta las 7 de la tarde se extiendan los comicios. Nosotros vemos en Irán que hasta las 11 de la noche, y todavía, como veíamos en el informativo, hay colas y colas de personas queriendo ejercer su derecho al voto y a elegir a sus propios candidatos. Yo creo que es un ejemplo para todo, vuelvo a reiterar, y también una muestra de que cada país debe elegir la democracia que le caiga bien, no imponer distintos tipos de democracia como lo hace Occidente, que quiere imponer su democracia a los otros pueblos y a los otros países. Rasul, ahorita cuando iniciaba nuestro programa hacía alusión a una palabra, apasionante, así decía la Comisión Electoral del país relacionado con el agradecimiento que transmitía a la población iraní. Esa pasión también se pudiera traducir en satisfacción por la vida, por lo social, por lo económico, por las transformaciones, por los nuevos retos y desafíos que también comienza a asumir la población iraní, partiendo del contexto internacional en el cual Irán se ha ido desenvolviendo de una manera positiva en los últimos tiempos. Mira, cuando triunfó la Revolución Islámica de Irán, los iraníes participaron en un referéndum y más del 98% del pueblo dijo sí a un sistema, el sistema de la República Islámica de Irán. Con esta elección ya todos sabíamos que ya estamos entrando en un juego político y que seguramente va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros en aquella época que todo se dividía en este y oeste, en la Unión Soviética y el bloque de Unión Soviética y también el bloque de Occidente liderado por Estados Unidos, nosotros queríamos independencia, ni este ni oeste. Por eso seguramente esperábamos que haya
persecuciones, haya consecuencias. Entonces, a partir de entonces empezaron las presiones. Seguramente el pueblo iraní sufrió de presiones, pero porque siempre el país se considera como una familia. Dentro de familia puede haber problemas, puede haber críticas, pero fuera nosotros todos somos una familia. Y así en estas elecciones todos representamos la nacionalidad, el iraní. Entonces, ¿podemos hablar de unidad nacional, de consenso social? Seguramente es un ejemplo evidente las elecciones. Cuando yo, por ejemplo, yo le conozco a su familia también. Entonces, si hagan unas elecciones y dicen que si, por ejemplo, yo voto a ti o a un miembro de tu familia, entonces yo, si tú acepto, voy a participar en estas elecciones que te benefician también. Si no, yo boicoteo las elecciones para dar excusa a los demás para presionarte. Entonces, hoy el pueblo iraní demostró una vez más su respaldo al sistema de la República Islámica de Irán y que están todos unidos y hay un consenso dentro del país. Cuando se prolongan las elecciones, quiere decir que la gente quiere ejercer su derecho. La gente le importa que el sistema a nivel, su imagen se preserva a nivel internacional y a nivel interno local, hacer con su derecho de autodeterminación. Juan Luis, no es casual esta masiva participación de los iraníes. ¿A qué cree usted se deba precisamente esa confianza de la población iraní para respaldar hoy su proyecto social, para respaldar esta convocatoria que ha hecho el gobierno de Irán? Como hemos visto, es un momento histórico para Irán y el país se encuentra, yo creo, en una especie de punto de inflexión, donde las cosas parece que van a cambiar bastante a futuro y a bien. Las elecciones se suceden tras un mes y medio aproximadamente del levantamiento de las sanciones, tras el acuerdo que se firmó con el G5+1, ¿no? Con las sanciones por el programa nuclear. Y es justamente ahora cuando Irán vuelve a ser un actor reconocido en la esfera internacional y se espera un gran ascenso en lo económico y en la influencia regional. Irán ahora tiene mucho que decir, ya no solamente dentro de la frontera de su país, sino en todo el mundo, y así lo está considerando pues incluso algún enemigo histórico suyo como puede ser Estados Unidos. Eso yo creo que la gente se ha dado cuenta de que acaba de terminar un ciclo de sanciones, un ciclo de restricciones económicas y que empieza una nueva época y yo creo que va a ser bastante luminosa para Irán y para su pueblo. Aunque aún no se reconocen todavía los resultados, todavía no se conocen porque no han cerrado los colegios electorales, claro está, mañana empezarán a darse las informaciones oficiales. Esto implicaría retos para la propia dirección del país, para la propia ciudadanía iraní. Mahmoud, ¿qué retos realmente tendrá que asumir a partir de este momento, a partir de esta respuesta que ha dado el pueblo iraní a su gobierno? Yo creo que la dirigencia de la República Islámica de Irán, desde inmediatamente después del triunfo de la revolución y del haberse establecido la República Islámica de Irán, ha asumido un reto muy importante y ese reto lo va a asumir después de que se conozca quiénes son los candidatos que han triunfado en esta elección. Yo no creo que cambie mucho lo que era hace 30 años atrás, o 37 años atrás, después del triunfo de la revolución. La responsabilidad de los dirigentes de la República Islámica de Irán, yo creo que es la misma, con una visión, por supuesto, distinta por el tiempo que ha pasado y por las situaciones que se viene dando a nivel internacional, pero la responsabilidad yo creo que es la misma. La responsabilidad de ser un diputado, un legislador o un intendente, un gobernador o un presidente de la República Islámica de Irán. Nosotros hemos visto que esta responsabilidad, al estar asumida desde las máximas autoridades, como es su excelencia Ayatollah Khamenei, hemos visto cómo él ha sido una de las primeras, sino la primera persona en emitir su voto. Yo creo que eso va a tener un efecto muy positivo en el pueblo y en los dirigentes que sean elegidos a partir de
que terminen los conteos de esta nueva elección en la República Islámica de Irán. Ahorita hablábamos acá con Rasul acerca de las diferentes campañas y también desprestigios internacionales acerca de la política iraní, del propio sistema democrático. Quería preguntarte, ¿podríamos hablar en Irán de una oposición dentro del país? ¿Cómo lo ves tú, que eres iraní, que eres un joven que en estos momentos pues te dedicas también al análisis internacional? ¿Ha sido difícil también para la Revolución Islámica de Irán sostener un equilibrio, un balance entre la oposición internacional, los críticos de países hegemónicos, quizás con algunas personas con diversidad de criterios, con criterios opuestos a lo que plantea la propia Revolución Islámica de Irán? Mira, cada sistema que quiera ser próspero, entonces necesita que tenga también críticas, que tenga oposición también. El sistema iraní tiene de todo. Tiene opositores que, como dicen los occidentales, que dicen los moderados o los reformistas, son explican lo que ven en la sociedad iraní, en la política exterior de iraní, y dicen y expresan su punto de vista. Son oposición, pero esta oposición y tanto, como dije, ultraderecha, ultraizquierda, todos al final tienen una meta. Todos participan, todos se postulan. Cuando todos se postulan, entonces que aceptan el sistema. Entonces, y todos solamente si expresan algo, si tienen una oposición con un punto, entonces eso no quiere decir que ellos están insatisfechos con el sistema o están dependientes de una potencia extranjera. Eso es solamente porque ellos quieren desarrollar el país. Seguramente cada sistema tiene unos defectos, quieren superar esos defectos para llegar a un sistema ideal, entonces expresan sus puntos de vista, no hay ningún problema, y eso no quiere decir que son dependientes de cualquier otro país o poder. Yo creo que la oposición iraní sí también tiene una oposición muy fuerte, que como dije, que está muy activa en la escena política del país. Como vimos en el acuerdo nuclear iraní, no todos estaban a favor del acuerdo, cada uno expresaba su punto de vista y al final llegaron a un consenso en el Parlamento, los opositores y todos que estaban a favor. Juan Luis, en los últimos tiempos el escenario económico en Irán pues se ha abierto, hay muchas perspectivas, muchas posibilidades para inversionistas extranjeros, y el líder de la Revolución Islámica de Irán ha hecho énfasis varias veces a la dirección del país, pero también a los iraníes, de estar alertas precisamente a esta apertura económica, a esta apertura con Occidente. ¿Por qué crees que es importante que el líder de la Revolución Islámica de Irán haga énfasis precisamente en esto y mantenga constantemente esa persuasión con su población? Bueno, realmente hay que tener en cuenta un poco la historia reciente del país a nivel nacional e internacional para darse cuenta de que las fuerzas contrarias a Irán, las que han mantenido durante decenas de años prácticamente una guerra soterrada contra Irán, siguen estando activas, siguen siendo fuertes y siguen teniendo esos mismos objetivos de acabar con la revolución islámica. Entonces es probable que en una época nueva de apertura en lo económico también se utilicen esos cauces para intentar desestabilizar el país, de intentar propiciar una revolución de color, una primavera árabe o cualquier otro tipo de acto de insurgencia, y creo que hace bien en avisar de que no se puede uno fiar en exceso de esos países que han sido enemigos durante tanto tiempo, porque de un día hacia otro no van a ser aliados, ¿no? Yo creo que no tienen más remedio que reconocerse, de reconocer el papel que cada uno juega en el mundo y en la región, pero de ahí a llegar a ser aliados de Occidente, aliados de Estados Unidos y de algún otro país, yo creo que va un trecho y habrá que recorrer mucho camino hasta que se puedan normalizar las relaciones hasta un punto de mutua confianza.
Decía Ernesto Che Guevara, al enemigo ni un tantico así, refiriéndose a la Revolución Cubana y a los cubanos específicamente. Quiero hablar con Mahmoud Aid, quien está en Tucumán, Argentina. Bueno, recientemente acabamos de anunciar por esta cadena de televisión una noticia que nos llegaba desde Argentina y era una huelga que había tenido lugar en Argentina precisamente en protestas de las nuevas políticas neoliberales que están sucediendo en Argentina a partir de la elección de Macri como presidente. Hoy en Irán hemos visto un ejercicio democrático en paz, en plena tranquilidad, con mucha alegría por parte de los ciudadanos. Esto también se puede interpretar como respaldo a la revolución, a las conquistas de la revolución islámica de Irán, pero también pudiera interpretarse como qué, desde su apreciación, desde esa otra parte del mundo. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que el pueblo, la mayoría del pueblo de Irán profesa el modo de vida, el modo de vida islámico, y eso es una diferencia muy importante con otros países de Occidente, ¿sí? Y más precisamente dentro del modo de vida islámico, la creencia de la familia del profeta Muhammad, que eso también lo diferencia con algunos países, especialmente estas monarquías prosionistas del Golfo Pérsico. Y eso es muy importante. Yo creo que no hay que dejar de lado ese punto importante, que la diferencia de la República Islámica de Irán con otros países, como ejemplo Argentina, que dice ser un país democrático, pero que lamentablemente no se ejerce la democracia en pleno, es el hecho de que el pueblo de la República de Irán profesa el modo de vida islámico. Y esa diferencia no hay que dejarla de lado. Ya casi estamos en la recta final de este programa especial. Rasul Gudarsi está con nosotros en el estudio. Quería conocer ya, para ir cerrando, qué mensaje te deja a ti esta jornada de hoy. ¿Qué experiencia, además, para tu vida como iraní, que has podido respirar hoy en las calles? Esa participación masiva tiene un mensaje claro para todo el mundo, que los iraníes aman a su sistema, respetan su sistema y para su sistema hacen todo lo posible, incluso quedarse en la calle hasta las 11 de la noche para ejercer su derecho de voto. También quiere decir al mundo que esa resistencia, ese apoyo al sistema ha motivado a otros países como Estados Unidos, que hasta hace poco hablaba explícitamente de cambio de un gobierno, de un sistema en el país persa, y ya no hablan más de este tema, o por lo menos no lo dicen claramente, pero antes lo decían. Eso porque ellos vieron el respaldo que tiene este sistema y este gobierno. Entonces yo creo que el mensaje más claro era la unidad de los iraníes en todos los ámbitos, tanto local como internacional. Gracias, Rasul Gudarsi, por tu opinión. Gracias también a Juan Luis González Pérez y a Mahmoud Aid, analistas internacionales, por habernos acompañado en estos minutos especiales de Hispan TV. A ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros en esta programación especial. Y ha quedado claro, este viernes Irán ha enviado un mensaje de estabilidad y democracia al mundo. La participación masiva en paz y tranquilidad ciudadana así lo confirma. Hoy, millones de iraníes, convocados para elegir a los miembros del Parlamento y la Asamblea de Expertos, fueron a las urnas. No faltaron amenazas hegemónicas y campañas enemigas, no faltaron criterios diversos y encontrados, pero los iraníes se crecieron. Validaron este 26 de febrero que la democracia es verdadera en esta parte del mundo. Democracia en Irán es derecho ciudadano a decidir el futuro de la vida, derecho a defender el lugar de nacimiento, el compromiso con sus valores, la cultura y la identidad nacional. El país persa, en medio de sus transformaciones económicas, cuestionamientos y a la vez reconocimiento internacional, sabe que nuevos retos le esperan, pero seguro ante esos desafíos, pues cuenta con la fuerza más grande de un país, que es la fuerza de su pueblo, la unidad de su gente. Gracias por su atención. Buenas noches.